En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. Nos da mucho gusto recibirles aquí en Palacio, a las niñas, a los niños. El día de hoy el presidente recibe estudiantes en la conferencia en Palacio Nacional por el Día del Niño, niños y niñas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Explicó el objetivo de las conferencias diarias y de la actividad realizada por los periodistas y de los medios de comunicación con el objetivo de todos los días por transformar a México. Aprovecha para comentar que el avance para la descentralización del gobierno se está llevando a cabo. Una parte de cultura está en Tlaxcala, una parte de turismo en Chetumal, la Secretaría de Energía en Villahermosa, Pemex a Ciudad del Carmen. Esto como parte de los compromisos. Se espera la aprobación de la ley de austeridad para terminar con los lujos en el gobierno, aunque ya se ha avanzado significativamente en las medidas de austeridad. Reforma laboral. Que estamos muy contentos, muy satisfechos por la aprobación ayer en el Senado de la reforma laboral. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta su satisfacción por la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Con esto se logra que los trabajadores tengan garantizado el derecho de elegir a sus representantes sindicales. Con esto se establece la democracia sindical para defender los derechos de los trabajadores mexicanos y además se cumple con el compromiso con Estados Unidos para la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora corresponde a estos dos gobiernos concluir con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Jesús Seade. El subsecretario de Relaciones Exteriores, quien es el representante en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, destacó que los contratos que se negociaban no se tomaba en cuenta a los trabajadores. La Organización Internacional de Trabajadores, con sede en Europa, ha sido muy crítico en el funcionamiento de los sindicatos en México. En este momento hay una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo que transita en su recuperación. Esta reforma cuenta con muchos beneficios para el trabajador, como estabilidad en sus empleos, aumento en sus salarios, pero sobre todo se establece la democracia sindical con la elección de sus representantes y con la aprobación de los contratos por votación libre y secreta. Día del Trabajo. Mañana, en efecto, es Día del Trabajo. Como se ha hecho siempre, los sindicatos se manifestarán de las distintas agrupaciones laborales, ejerciendo su derecho a la libre manifestación. Se reunirán desde muy temprano las distintas corrientes sindicales. Se hace una invitación a dirigentes para tener una reunión y reafirmar los compromisos laborales. El presidente no participará de manera activa en estas manifestaciones sindicales para que se manifiesten las expresiones en contra del gobierno libremente. Así es como surge la conmemoración del 1 de mayo, como parte de la protesta por la represión de los trabajadores en Chicago. Mafia de jueces y magistrados. Sí, mire, yo creo que se va a ir avanzando cada vez más en la impartición de justicia. Se avanza en la impartición de justicia. Existen malos ejemplos por parte del Poder Ejecutivo. Se fabricaban delitos y se garantizaba impunidad a los cercanos en el poder. Todo esto se va a cambiar iniciando con el ejemplo desde el Ejecutivo. Ya no hay protección ni impunidad desde la Presidencia. Ya no habrá intervención en el Poder Judicial para actuar a favor o en contra. Y ahora el fiscal general es independiente y autónomo. Aunque es respetuoso de su autonomía, no aceptará el presidente Andrés Manuel López Obrador que haya corrupción en el Poder Judicial, de modo que se denunciará a los jueces y magistrados que incurran en estos actos. Se combatirá contra la corrupción para erradicar el nepotismo y los privilegios. Caso Wallace. El hecho de que tú estés expresándote como lo estás haciendo, con libertad, y que nos estén escuchando. Reportera denuncia censura en foros de migrantes en Nueva York y en la conferencia, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que no hay la instrucción de censurar a nadie. Prueba de esto es que ejerce su libre expresión en la misma conferencia. Golpe de Estado en Venezuela. ¿Cuál es el llamado que hace? Esto está sucediendo en estos momentos en calles de Venezuela. Gracias. El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución.
La posición de México ante la denuncia por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de un golpe de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica la postura que manda la Constitución de México, que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. Se desea que haya diálogo y respeto a los derechos humanos y que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo. Ya es la hora de desayunar con las niñas y con los niños. Muchas gracias. Vámonos, vámonos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.